El pasado sábado 1 de marzo de 2026, exactamente 4 meses después del asesinato del exalcalde de Uruapan Carlos Manzo, autoridades federales y estatales ejecutaron un operativo que terminó con la captura de uno de los hombres más buscados en el estado de Michoacán. Su nombre es Eduardo Cortés Madrigal, pero en el mundo del crimen organizado es conocido como el Congo. Y su captura no es un golpe menor. Es la pieza que cierra uno de los casos más emblemáticos de violencia política que ha vivido México en los últimos años. Según información oficial de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y reportes de las fuerzas de seguridad federales que participaron en el operativo, el Congo es identificado como operador regional de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación en la región de Uruapan. Pero su perfil va mucho más allá de ser simplemente un operador. Está directamente implicado en el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan y figura política reconocida en toda la entidad. Además, las investigaciones lo vinculan con una red de extorsión que durante años ha asfixiado a productores de aguacate y limón en una de las zonas más productivas del país. Para entender la dimensión de esta captura, hay que retroceder 4 meses. El 1 de noviembre de 2025, Carlos Manzo fue asesinado a balazos en el centro de Uruapan en un ataque que conmocionó a Michoacán y al país entero. Manzo había sido alcalde del municipio entre 2018 y 2021, y era considerado una figura clave en la política local. Durante su administración había tomado decisiones que lo pusieron en la mira del crimen organizado, incluyendo operativos contra la tala ilegal de bosques y acciones contra la extorsión a comerciantes. Su muerte no fue un acto aislado de violencia. Fue un mensaje. Un ajuste de cuentas que dejó claro hasta dónde llega el poder del crimen organizado cuando decide eliminar a alguien que considera una amenaza o un estorbo. El ataque ocurrió en pleno día, en una de las avenidas principales de Uruapan. Testigos reportaron que un grupo de hombres armados llegó en 2 vehículos, bloqueó el paso del automóvil donde viajaba Manzo y abrió fuego sin mediar palabra. El exalcalde recibió múltiples impactos de bala y murió en el lugar. Los atacantes huyeron de inmediato y durante las primeras horas no hubo detenidos. Las imágenes del crimen circularon en redes sociales en cuestión de minutos, generando indignación y exigencias de justicia que llegaron hasta el gobierno federal. Desde ese día, la Fiscalía de Michoacán abrió una línea de investigación prioritaria. No era solamente por quién era Carlos Manzo. Era por lo que representaba su asesinato, la capacidad de una organización criminal para ejecutar un ataque de esa magnitud en pleno día y en una de las ciudades más importantes del estado sin que nadie pudiera detenerlo en el momento. Era también una advertencia para cualquier político o funcionario que pensara en desafiar al crimen organizado. El mensaje era claro: nadie está fuera de su alcance. Las primeras detenciones llegaron poco después. 2 hombres, identificados como Alan N. y otro sujeto apodado El Caos, fueron capturados en operativos separados y vinculados a proceso por su participación directa en el asesinato. Según las carpetas de investigación consultadas por medios especializados, ambos formaban parte del grupo que ejecutó materialmente el ataque. Fueron identificados mediante análisis de vídeos de seguridad de comercios cercanos al lugar del crimen y a través de testimonios de testigos que colaboraron con las autoridades bajo condiciones de protección. Pero estos 2 sicarios no eran los cerebros detrás de la operación. Eran la mano que jaló el gatillo, no la cabeza que dio la orden. Esa cabeza era el Congo. Y durante 4 meses las autoridades lo buscaron en un operativo que combinó inteligencia sobre el terreno, análisis de comunicaciones interceptadas, infiltración en redes del CJNG y cooperación entre la Fiscalía de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Guardia Nacional y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. El operativo que terminó con su captura fue ejecutado el sábado, 1 de marzo en un domicilio ubicado en la periferia de Uruapan, tras semanas de seguimiento. Según fuentes cercanas a la investigación, el Congo había estado moviéndose constantemente entre casas de seguridad en Uruapan y municipios aledaños, cambiando de ubicación cada pocos días para evitar ser localizado. Según el comunicado oficial emitido por la Fiscalía General del Estado, Eduardo Cortés Madrigal fue detenido sin disparos y trasladado de inmediato a instalaciones de alta seguridad. En el lugar de la captura se aseguraron 3 armas de fuego de alto calibre, cientos de cartuchos útiles, equipos de comunicación encriptada, 4 teléfonos celulares, documentación falsa y 2 vehículos con reporte de robo que ya están siendo analizados como parte de las líneas de investigación abiertas. Las autoridades confirmaron que el Congo fue vinculado a proceso el mismo sábado, en una audiencia que tuvo lugar a puerta cerrada por razones de seguridad en el Centro de Justicia Penal de Morelia. La fecha de la vinculación no es casualidad. El 1 de marzo se cumplen exactamente 4 meses del asesinato de Carlos Manzo. Para quienes conocen el caso, la decisión judicial dictada ese día tiene un peso simbólico enorme. Es una forma de decir que la justicia,
aunque lenta, llegó. Que los responsables fueron identificados, capturados y ahora enfrentan proceso. Que el crimen no quedó impune como tantos otros casos en Michoacán. Pero más allá del caso Manzo, el perfil del Congo representa algo mucho más amplio en el mapa del crimen organizado en Michoacán. De acuerdo con las autoridades estatales y federales, este hombre es señalado como uno de los principales operadores del cártel Jalisco Nueva Generación en la región de Uruapan y municipios aledaños como Tancítaro, Peribán, Los Reyes y Ario de Rosales. Su función dentro de la estructura criminal no se limitaba a coordinar asesinatos. Estaba a cargo de una red de extorsión que lleva años operando contra productores de aguacate y limón en la zona, una actividad que genera millones de pesos al mes para el CJNG. Para quienes no están familiarizados con la dinámica criminal de Michoacán, vale la pena explicar por qué esto es relevante. Michoacán es el principal productor de aguacate en México y uno de los más importantes del mundo. La región de Uruapan es conocida como la capital mundial del aguacate. Miles de productores, muchos de ellos pequeños y medianos agricultores, dependen de esa actividad para sobrevivir. Las huertas de aguacate generan empleos para decenas de miles de personas y representan una industria multimillonaria que exporta principalmente a Estados Unidos. Y durante años, organizaciones criminales como el CJNG han convertido esa riqueza agrícola en una fuente de ingresos a través de la extorsión. El modelo es simple pero brutal. Los operadores regionales del cártel identifican a los productores más rentables y les exigen pagos mensuales a cambio de protección. Las cuotas varían dependiendo del tamaño de la operación, desde 10,000 pesos mensuales para productores pequeños hasta más de 100,000 pesos para los grandes exportadores. Si alguien se niega a pagar, las represalias son inmediatas y calculadas: incendios de huertas, destrucción de equipo de riego, secuestros de familiares, asesinatos selectivos. La mayoría de los productores paga en silencio porque sabe que denunciar significa poner en riesgo su vida y la de su familia. Ese silencio ha permitido que el sistema funcione durante años, sin que las autoridades puedan desmantelarlo por completo. Según las investigaciones de la Fiscalía de Michoacán y reportes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Congo era una de las figuras clave en ese sistema de extorsión. Reportes lo señalan como responsable de coordinar la recolección de los pagos en al menos 15 municipios de la región aguacatera, de identificar nuevos objetivos entre productores que crecían rápidamente, y de ordenar represalias cuando alguien dejaba de pagar o intentaba denunciar. Testimonios de productores que aceptaron hablar bajo condición de anonimato describieron al Congo como una figura conocida en la región, alguien que se movía con relativa libertad y que tenía contactos dentro de corporaciones policiales locales que le advertían cuando había operativos en marcha. No era el único operador del CJNG en la región, por supuesto, pero era uno de los más importantes y uno de los más violentos. Su nombre aparecía en carpetas de investigación relacionadas con al menos 8 asesinatos de productores y comerciantes entre 2022 y 2025, todos ellos vinculados con negativas a pagar extorsión o intentos de organizarse para resistir las amenazas del cártel. En uno de los casos más documentados, ocurrido en 2023, un productor de aguacate de Tancítaro fue secuestrado junto con su hijo después de negarse a pagar una cuota de 50,000 pesos mensuales. Ambos aparecieron muertos 2 días después en un camino de terracería. Las investigaciones posteriores vincularon ese crimen directamente con órdenes del Congo. La detención del Congo es significativa porque desactiva una pieza clave en esa red de extorsión, pero también porque envía un mensaje a otros operadores regionales del CJNG en Michoacán, que el modelo de impunidad que había funcionado durante años está siendo desmantelado de forma sistemática. Primero cayeron los sicarios que ejecutaron el asesinato de Carlos Manzo. Luego cayó el operador que dio la orden. Y ahora las autoridades tienen en custodia a una figura que conoce nombres, rutas, mecanismos de operación y vínculos de corrupción que sostenían toda la estructura. Eso es lo que hace que esta captura sea más que un golpe aislado. Es una ventana de información que las autoridades pueden explotar si logran que el Congo colabore o si el material asegurado durante el operativo contiene datos utilizables. En casos anteriores, la captura de operadores regionales ha permitido desmantelar células completas porque estos perfiles tienen acceso a información que los sicarios de bajo nivel no manejan. Conocen a los jefes de plaza, a los enlaces con otros cárteles, a los funcionarios que reciben sobornos, a los empresarios que lavan dinero. Esa información, si se procesa correctamente, puede generar docenas de órdenes de aprehensión adicionales. Pero hay que ser cautelosos con el optimismo. La historia del combate al crimen organizado en Michoacán está llena de capturas importantes que no generaron cambios de fondo en la dinámica de violencia. El CJNG es una organización con estructura celular y capacidad de reemplazo rápida. Cuando cae un operador,
otro ocupa su lugar en cuestión de semanas. En algunos casos, el sucesor resulta ser más violento que el anterior porque necesita demostrar que tiene el control y que las operaciones no se detuvieron. Lo que determina si una captura como esta tiene impacto a largo plazo no es solamente quitar a la persona del tablero, sino desmantelar las redes de protección y financiamiento que la rodean. En el caso del Congo, esas redes están siendo investigadas. Según fuentes consultadas por medios especializados en seguridad, las autoridades tienen abiertas líneas de investigación sobre vínculos entre operadores del CJNG en Uruapan y funcionarios locales que habrían facilitado sus operaciones durante años. Se mencionan nombres de policías municipales, agentes del Ministerio Público y hasta algún funcionario de gobierno estatal que habrían recibido pagos mensuales a cambio de alertar sobre operativos, filtrar información de investigaciones y garantizar que ciertos objetivos no fueran tocados. Nombres específicos no han sido revelados porque las investigaciones siguen activas, pero el hecho de que esas líneas existan indica que el golpe al Congo podría extenderse más allá de él. La vinculación a proceso de Alan N. y el Caoz, los dos sicarios capturados anteriormente, también ocurrió el 1 de marzo. Ambos enfrentan cargos por homicidio calificado, asociación delictuosa, portación ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y delincuencia organizada. Según reportes judiciales, durante las audiencias iniciales ambos se negaron a declarar y sus defensas solicitaron que los casos se procesaran bajo prisión preventiva justificada, solicitud que fue aceptada por el juez de control. Eso significa que permanecerán en reclusión en el Centro de Readaptación Social de Morelia mientras avanza el proceso judicial, un dato importante porque en casos anteriores vinculados al crimen organizado ha habido intentos de fuga o rescate mediante operativos armados contra las instalaciones penitenciarias. El Congo enfrenta cargos similares pero con un agravante. Su perfil como operador regional lo coloca en una categoría superior dentro de la estructura criminal. Eso significa que el proceso judicial que enfrenta podría ser más largo y más complejo que el de los sicarios. También significa que las autoridades federales podrían solicitar su extradición a Estados Unidos si se confirma que tiene vínculos con operaciones de tráfico de drogas hacia ese país, algo que está siendo investigado por la DEA en colaboración con la Fiscalía General de la República. Según reportes preliminares, el Congo habría coordinado envíos de metanfetamina producida en laboratorios clandestinos de Michoacán hacia puntos de cruce en la frontera con Texas y California, aunque esa información aún no ha sido confirmada oficialmente. En Washington, la respuesta a la captura del Congo fue discreta pero significativa. Fuentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos citadas por medios especializados confirmaron que el nombre de Eduardo Cortés Madrigal figuraba en sus bases de datos de inteligencia como operador del CJNG en Michoacán desde al menos 2021, aunque no tenía orden de captura ni recompensa activa. Eso podría cambiar si las investigaciones revelan participación directa en tráfico transfronterizo de drogas o precursores químicos. La DEA ha manifestado en el pasado su interés en procesar a operadores regionales del CJNG que tengan información sobre la cadena de suministro de fentanilo, el negocio criminal más rentable y mortal que existe en este momento. Pero más allá de los procesos judiciales y las posibles extradiciones, lo que esta captura pone sobre la mesa es una pregunta incómoda. ¿Por qué tardó 4 meses capturar a un operador regional del CJNG en una ciudad como Uruapan, donde las autoridades tienen presencia permanente de Guardia Nacional, elementos del ejército y policías estatales? La respuesta a esa pregunta tiene múltiples capas y todas son reveladoras de los problemas estructurales que enfrenta México en su lucha contra el crimen organizado. La primera capa es operativa. Capturar a un objetivo de este nivel requiere inteligencia sólida, no solamente fuerza. No se trata de llegar y detener a alguien en la calle. Se trata de identificar su ubicación exacta, sus rutinas, sus redes de protección, las casas de seguridad que usa, los vehículos en los que se mueve, y diseñar un operativo que minimice riesgos tanto para las fuerzas del orden como para la población civil. Ese proceso lleva tiempo, especialmente cuando el objetivo es consciente de que está siendo buscado y toma medidas activas para no ser localizado. La segunda capa es de seguridad institucional. En estados como Michoacán, donde la infiltración del crimen organizado en estructuras policiales y judiciales es un problema documentado desde hace más de una década, compartir información sobre operativos sensibles puede ser riesgoso. Hay casos previos en los que operativos fueron saboteados porque alguien dentro de las corporaciones filtró información a los objetivos horas antes de que se ejecutaran. Eso obliga a las autoridades federales a trabajar con círculos muy pequeños de confianza, excluyendo incluso a policías estatales o municipales del operativo final. Esa necesidad de compartimentar la información también ralentiza los procesos porque limita los recursos humanos disponibles. La tercera capa es política. El asesinato de Carlos Manzo fue un caso de alto perfil que generó presión mediática y social inmediata. Organizaciones de la sociedad civil, familiares de Manzo,
políticos de oposición y medios nacionales exigieron resultados rápidos. Esa presión obliga a las autoridades a mostrar avances, pero también las expone a críticas si los resultados tardan o si los operativos fallan. En ese contexto, cada movimiento tiene que estar bien calculado porque cualquier error se convierte en munición para quienes cuestionan la estrategia de seguridad del gobierno estatal y federal. Lo que sí está claro es que la captura del Congo no es el final de la historia. Es un capítulo importante, sin duda. Pero la estructura del CJNG en Michoacán sigue operando. La extorsión a productores de aguacate y limón no se detuvo con esta detención. Los enfrentamientos entre células del CJNG y grupos rivales como Cárteles Unidos siguen ocurriendo en municipios como Aguililla, Coalcomán, Tepalcatepec y Buenavista. La violencia en Michoacán no es un problema que se resuelve con una captura, por más importante que sea el perfil del detenido. Pero sí es un mensaje. Un mensaje a los productores que durante años han vivido bajo extorsión de que las autoridades están trabajando en desmantelar esas redes. Un mensaje a otros operadores regionales del CJNG de que la impunidad tiene límites y que eventualmente la justicia llega. Y un mensaje a la sociedad michoacana de que el asesinato de Carlos Manzo, un crimen que sacudió al Estado y que representó uno de los episodios más brutales de violencia política en años recientes, no quedará impune. Ahora viene la parte más difícil. Asegurar que el proceso judicial contra el Congo, contra el CAOZ y contra Alan N. avance sin obstáculos. Que no haya liberaciones técnicas por errores en la integración de carpetas de investigación, algo que ha ocurrido en casos anteriores. Que las investigaciones sobre las redes de corrupción que los protegían lleguen hasta donde tengan que llegar, sin importar qué tan alto estén los funcionarios implicados. Que los productores extorsionados sientan que pueden denunciar sin miedo a represalias. Y que el vacío que deja la captura del Congo no sea ocupado inmediatamente por otro operador con los mismos métodos y la misma brutalidad. La captura ocurrió el 1 de marzo, exactamente 4 meses después del asesinato de Carlos Manzo. Esa fecha no fue coincidencia. Fue una decisión calculada por las autoridades para enviar un mensaje claro, que la justicia, aunque lenta, eventualmente llega. Que los crímenes de alto perfil no se olvidan. Que las investigaciones siguen activas, aunque pasen meses sin noticias públicas. Ahora falta ver si ese mensaje se traduce en cambios reales sobre el terreno o si, como ha ocurrido tantas veces antes en Michoacán y en otros estados del país, termina siendo solamente un momento simbólico en una guerra que continúa sin pausas. El Congo está detenido. Los sicarios que ejecutaron el asesinato están vinculados a proceso. Las investigaciones sobre redes de corrupción siguen abiertas. Pero Michoacán sigue siendo Michoacán. Y mientras las causas de fondo que alimentan al crimen organizado no se atiendan, mientras los jóvenes de municipios como Uruapan sigan teniendo como única opción económica trabajar para el narco o emigrar, mientras la impunidad siga rondando el 95% en delitos violentos, siempre habrá alguien dispuesto a ocupar el lugar que el Congo dejó vacío. Esa es la lección más dura que México ha aprendido en más de 20 años de guerra contra el narcotráfico. Que capturar a los capós, a los operadores, a los sicarios, es necesario. Pero no es suficiente. Porque el sistema que los produce sigue intacto. Y mientras ese sistema exista, los nombres cambiarán, pero la historia seguirá siendo la misma. Por ahora, el Congo está tras las rejas. Carlos Manzo sigue muerto. Y los productores de aguacate y limón en Michoacán siguen viviendo con el temor de que el próximo operador del CJNG sea tan brutal como el anterior. Esa es la realidad que ningún comunicado oficial puede ocultar. Esa es la verdad que 4 meses después del asesinato más emblemático del año pasado en Michoacán sigue siendo la misma. Y esa es la pregunta que México tendrá que responder. ¿Cuántas capturas más harán falta antes de que algo cambie de verdad?